Folie et création, c'est le titre Locura y creación. Ese es el título de este encuentro al que vamos a dar inicio ahora, que durará 1 hora. Quisiera que les dieran una muy cálida bienvenida a los dos participantes, Rosa Montero y Patrick Lemoine. Rosa Montero, écrivaine, journaliste, vous avez Rosa Montero, escritora, periodista, también se ha formado en psicología. Publica su primera novela en 1979 y rápidamente tiene éxito con libros como La loca de la casa o La hija del caníbal, bestseller, que obtuvo el premio Primavera en 1997. Los tiempos del odio está en la lista de las 100 mejores novelas españolas del siglo XX, según El Mundo, y en 2017 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. Locura, creación. Ese es el título de este encuentro. Y con La loca de la casa quiso usted explorar en qué consiste la creación. A ella le llama la loca de la casa, pero se percató de que la creación tenía vínculos estrechos con la locura, pero también con la facultad de enamorarse rápido y a menudo. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Bueno, primero quiero dar las gracias a esta maravillosa fundación por invitarme a este sitio tan increíble, y además quiero darles las gracias también a todo el equipo, que es lo más cariñoso que me he encontrado en el mundo de actividades culturales, debo decir. No, lo que pasa es que es una pasión. Escribir es una pasión, y una pasión es algo orgánico, ¿no? Yo empecé a escribir desde los 5 años, o sea que desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo. Y es obsesiva, entonces es lo único que he encontrado. Yo soy una apasionada, ¿no?, de libro. Estoy intentando quitarme, pero todavía sigo siendo una apasionada del libro. Entonces, en la escritura es lo único que he encontrado que puede efectivamente compararse con el amor-pasión. Primero porque es igual de obsesiva. Tú cuando estás enamorado apasionadamente estás lavando los dientes y no te ves, sino que ves la cara del amado, ¿no? Y cuando te vas a dormir, pues piensas en el amado. Cuando estás escribiendo una novela pasa exactamente igual, ¿no? Estás lavándote los dientes y estás viendo la historia de la novela. Por la noche estás acompañada con la novela, lo cual es maravilloso para combatir el terror de las noches, dicho sea de paso. Y luego también tiene esa sensación, comparte con el amor-pasión, esa sensación de estar al borde del éxtasis, ¿no? Cuando estás enamorado apasionadamente, crees que al instante siguiente vas a fusionarte, vas a entender al amado hasta el extremo más absoluto. Y cuando estás escribiendo una novela, piensas que al instante siguiente quizá vas a ser capaz de escribir la mejor página. Nunca se llega a ninguna de las dos cosas, ni en el amor ni en la escritura, pero se comparte ese momento de embeleso previo, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, es que cuando estás enamorada apasionadamente, estás tan fuera de ti, estás tan alienada, que al estar fuera de ti, estás fuera de tu muerte, eres eterna. Os habrá pasado cuando estáis enamorados apasionadamente, no pensáis en la muerte, sois eternos, porque al estar fuera de nosotros mismos, la muerte no puede alcanzarnos porque nos espera siempre enroscada en la barriga, ¿no? Y cuando estás escribiendo una novela, eres eterna. No piensas en la muerte no existe. Qué mejor cosa que escribir para eso, ¿no? Estoy viendo que Patrick Lemoine está sonriendo y ya está preparado para el diagnóstico, me da la sensación. Quisiera presentarle al psiquiatra, doctor en neurociencia, experto ante el Tribunal de Apelación de Lyon, ha trabajado como profesor invitado en Pekín, Stanford, Montreal, ha escrito numerosos bestsellers, por ejemplo, La salud psíquica de quienes han hecho el mundo, La salud física de los genios. Con Boris Cyrulnik publicó Una historia de la locura antes de la psiquiatría. Con Sophie Biguier-Benson ha publicado un libro que se leyó antes, La salud psíquica de los escritores y sus personajes, un libro en que se analiza sus obras, diagnostica los trastornos de los escritores y/o de sus personajes y, en última instancia, redacta una receta, una prescripción. No había pensado empezar con esta pregunta. ¿Tiene ya usted un diagnóstico para je suis absolument encantado de vous écouter, parce qu'il y a très longtemps que je pense que
Sí, muchas gracias. Yo creo que toda creación se debe a un fenómeno de trance. No se puede crear sin estar en trance, y lo que en la jerga psiquiátrica se denomina estados disociativos. Y Rosa acaba de explicar en qué consiste ese trance. Ella dice que está en trance cuando escribe y también está en trance al hablar. Y me ha parecido extraordinario escucharla. Y no hay un tratamiento porque es incurable. Rosa Montero, j'ai le sentiment que la conclusion à laquelle vous êtes arrivé avec la rédaction de La Folle du Logis, Rosa Montero, me da la sensación de que la conclusión a la que ha llegado con La Loca de la Casa la ha llevado a investigar durante cerca de 20 años esta cuestión, la del vínculo entre locura y creación. Es lo que se ha concretado con El peligro de estar cuerda, ese libro publicado en español en 2022 y en 2023 en francés. Me da la sensación de que ha querido indagar para entender ese vínculo entre creación y locura. Bueno, sobre todo... Avec le micro, c'est mieux. Bien sûr. Bueno, sobre todo he querido entender qué es aquello a lo que llamamos locura, qué es aquello a lo que llamamos cordura, qué es aquello a lo que llamamos realidad, porque para mí la realidad es una construcción social, psíquica y muy resbaladiza. He querido entender qué relaciones hay entre la creatividad y la locura, entre otras cosas, porque, como digo en El peligro de estar cuerda, el peligro de estar cuerda empieza diciendo: siempre he sabido que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa sensación de diferencia radical, ¿no? Y luego a los 16 años he tenido, desde los 16 hasta los 30 años, he tenido crisis de pánico, que es un trastorno mental bastante común. Aquí seguro que hay alguien que las ha tenido también. Se sufre mucho. Entonces, también he querido entender por qué te pasa eso y por qué desde tan pequeñita yo necesitaba irme a una esquina de mi casa a inventar mentiras. Que es una necesidad estrafalaria, absurda. Meterte horas y horas en una esquina de tu casa a inventar mentiras. Todo eso eran preguntas, para mí, no preguntas intelectuales, sino emocionales, vitales. Me las he estado haciendo no los últimos 20 años, toda mi vida, ¿no? Y con El peligro de estar cuerda, pues he llegado a contestarlas de una manera, para mí, razonablemente suficiente. Je reviens un instant sur La Folle du Logis. Retomo unos instantes el tema del libro de La Loca de la Casa, porque ella dice que, dice usted en ese libro, a lo largo de los años he ido descubriendo, por medio de la lectura de biografías y conversaciones, que un elevado número de novelistas han tenido una experiencia muy temprana de decadencia. Pongamos que a los 6 o 10 o 12 años han visto cómo el mundo de su infancia se desbarata y desaparece para siempre de una manera violenta. ¿Es lo que le ha ocurrido a usted, Rosa Montero? Sí, lo que me he dado cuenta, después de estudiar mucho la creación, es que para llegar a ser un artista profesional, bueno o malo, da igual, pero dedicarte a esto, pues se necesitan un montón de circunstancias. Yo lo llamo la tormenta perfecta. Y una de ellas, no solo lo digo yo, sino que lo dicen muchos expertos, es haber tenido un trauma infantil. Esto suena muy gordo, pero un trauma infantil puede ser simplemente que te cambien de colegio y que estabas feliz en un colegio y en el siguiente te sientes desgraciado, ¿no? Con eso ya puedes escribirte una biblioteca entera, ¿no? Entonces, Ferenczi, que fue uno de los padres del psicoanálisis, dijo una cosa que cuando yo la leí me emocionó muchísimo, ¿no? Porque en el trauma infantil el niño se divide en dos. Por un lado el niño que sufre y por otro lado un otro yo que cuida del niño que sufre. Y Ferenczi dice que ese otro yo es un yo que todo lo sabe y no siente nada. Yo cuando leí eso me vi tan identificada. Claro que he tenido un trauma que no voy a contar. He tenido una pérdida fundacional que no voy a contar. Pero me sentí tan identificada. Y ese otro yo que todo lo sabe y que no siente nada es el yo que escribe, el yo que pinta, el yo que compone. Porque además pasa una cosa, si me dejas alargarme ya no hablo más. Pero esto es importante. Hay un problema ahí para esa persona que crea una defensa en su infancia
no sintiendo nada, sabiéndolo todo, pero no sintiendo nada. ¿Cómo te arreglas para conectar con tus emociones y con tus sentimientos si te has defendido no sintiendo nada? Pues te arreglas por medio del acto creativo. Dice Fernando Pessoa, el portugués maravilloso Pessoa, tiene un verso precioso que lo explica esto. Dice Pessoa: el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que finge sentir dolor del dolor que en verdad siente. Es decir, de verdad siente ese dolor, pero para poder aprehenderlo, para poder hacerlo suyo, tiene que fingirlo. Tiene que pasarlo por un poema, tengo que pasarlo por una novela, tienen que pasarlo por una composición. O sea que escribes, pintas, compones para poder sentir, que es esencial, claro. Patrick Lemoine, esa experiencia precoz de la decadencia, esa pérdida de la infancia, se constata también en otros autores, personajes, los que ausculta en su libro. Sí, antes de responder quisiera dirigirme a Rosa. Le voy a poner muy triste, pero no está loca. Para nada. No está loca, no funciona, no va a convencer a nadie. ¿Por qué se lo digo? Porque primero, las crisis de pánico no tienen nada que ver con la locura. Es algo que se produce después de un abandono. Por ejemplo, uno se acuerda de la primera vez que fui a la escuela, me acuerdo de que lloré mucho porque abandonaba a mis padres. En ese caso, las crisis de pánico son banales por completo. Por el contrario, cuando usted dice que se disocia para crear, yo lo traduzco así con mis palabras de psiquiatra, está haciendo lo mismo que un actor, porque un actor cuando está en el escenario es Jesús, Napoleón, un gángster, un policía, y en ese momento lo es de verdad. En ese momento está loco el actor, pero en realidad un actor es alguien que está loco por encargo, y usted también está loca por encargo, así que no lo está. Allez. Ping-pong, c'est parti. Très bien, Partida de ping-pong. Vamos allá, voy a dejar mis fichas y voy a dejar que hablen solos. Rosa Montero. No, en primer lugar, creo que la palabra locura la usamos muy mal. Creo que usamos muy mal el término locura. En general, la gente cuando habla de locura se refiere a los trastornos graves, a la psicosis, ¿no? Pero es verdad que hay un amplio abanico de trastornos. Y cuando yo hablo de las crisis de pánico, hablo de crisis de pánico clínicas, es decir, de que de repente, sin ninguna razón, te desaparezca la casa, el lugar en donde estás y se vaya a otro lado del túnel, de que pierdas contacto con la realidad, de que tengas agorafobia, que no puedas salir a la calle, que te creas que estás loca. O sea, que hablo de crisis graves. Estoy de acuerdo, pero no es locura. No es estar al otro lado del río. Yo hablo de la salud mental entre los que están a un lado del río, que es la enfermedad, el trastorno grave, como la psicosis, que aún así, bien tratada y bien socializada, la gente puede vivir y puede hacer una vida. Y luego los que estamos a este lado del río, que tenemos, pues bueno, son incursiones en el lado salvaje de la mente. Patrick Lemoine. Quizás ahora voy a responder a la pregunta que me hizo antes. Me preguntó cómo auscultaba yo, cómo los auscultaba a esos libros, esos escritores de los que habla mi libro. Yo me he centrado en los genios del bien, en los genios del mal, en los nazis. Me disculpo, en ese libro hay una diferencia, porque en este caso queríamos hablar de los escritores y los personajes. Hay un efecto de espejo muy a menudo, porque hay una relación a veces autobiográfica entre escritor y personaje. A menudo, pero no siempre. Yo creo que Cervantes no tenía gran cosa que ver con Don Quijote, eran muy distintos, Cervantes y Don Quijote, no era un reflejo, aunque no se sepa mucho acerca de Cervantes. Lo que pienso es que yo me he divertido muchísimo. ¿Por qué? Porque yo estoy loco por mi trabajo. Me divierto cada vez que veo un paciente nuevo, sobre todo porque me da la sensación de descubrir un terreno desconocido, de soñar con el paciente. Y a veces después de 30 segundos, a veces después de una hora, ¡tac!, estoy en otro lugar.
y puedo presentar un diagnóstico. Se me impone a mí mismo el diagnóstico y aparte de ese diagnóstico quizás podría establecerse un tratamiento. Por ese motivo, al retomar esos textos con Sofía Vigui-Vinson, periodista literaria, los dos seleccionamos los textos y los dos al leerlos de pronto era como cuando estaba en mi consulta y se me imponía, por así decirlo, un diagnóstico, se me imponía a mí. Y, por ejemplo, el señor Jourdain, el burgués gentilhombre, doy ese ejemplo, un brillante negociante que tenía una gran fortuna, una persona muy vanidosa. Uno no puede nunca imaginar que esa persona era tan ingenua como para creerse que era el gran Mamamushi, es decir, que tenía un problema neurológico. Y para mí fue evidente que Monsieur Jourdain, el señor Jourdain, era un buen padre, un buen marido, porque no hay que hacer anacronismos, porque en aquel entonces era normal que la hija se casara sin que se le pidiera su opinión, era normal tener una amante. Acuérdense de la princesa de Clèves, los contemporáneos estaban muy asombrados porque el marido de la princesa de Clèves estaba enamorado, se creía que era ilógico. Monsieur Jourdain era un hombre ordinario, un brillante negociante que se había enriquecido y de pronto se convirtió en alguien totalmente ingenuo, incluso tonto. Así que en vista de la edad, yo creo que tenía un Alzheimer, un principio de Alzheimer. Mi tratamiento es la tutela y prepararse para el futuro, lo cual no gustó para nada a Sophie, pero yo estoy convencidísimo de que así es. Esa persona no está bien y no sé si la historia nos dará la razón. Hace no mucho establecí un diagnóstico que se publicó en el diario L'Express, en que el presidente de ese presidente que está del otro lado del Atlántico pierde la memoria, se equivoca y esa falta de inhibición se debe a una atrofia frontal. Me parece que es una enfermedad y que en 5 años se va a ver más claramente, pero ese es solo mi diagnóstico. Rosa Montero, veo que frunce el ceño. Cuando lo ha fruncido, cuando ha hablado de Don Quijote, ha dicho que no tenía nada que ver con Cervantes. Creo que no está de acuerdo. No, bueno, lo primero, estoy súper de acuerdo con el diagnóstico de Trump y lo que me ha dejado un poco asustada es que digas que va a tardar 5 años en verse. O sea, yo esperaba que se viera el desarrollo en 6 meses como mucho, ¿no? Y que nos salvara de esto. No, la maladie de Pic es conocida. Esa enfermedad, la que creo tiene él, la enfermedad de Pic, será mortal en 5 años. Ese es el plazo habitual. Pero bueno, me estoy lanzando, pero estoy casi seguro. Es una apuesta. Yo sé, a mí también me gustaría que fuera más rápido, pero no depende de mí. Sí, le recuerdo que este encuentro se está grabando y que se puede volver a publicar en 5 años. Estoy tomando riesgos. Yo no digo que se muera, sino digo que en fin, que haya un deterioro que le impida seguir ahí. Pero bueno, estoy muy de acuerdo, seguro, en que Cervantes no estaba contando su vida para nada, obviamente cuando creó a Don Quijote, porque lo que pasa es que las novelas son como los sueños que se sueñan con los ojos abiertos, sueños que nacen del mismo, son ideas que nacen, sueños diurnos, que nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños nocturnos. Y entonces nos representan, y nos representan de una manera profundísima, aunque nosotros mismos no sepamos reconocerlo. Tú puedes soñar por la noche de repente que te salen alas negras y que vuelas encima de Pekín, y eso no tiene nada que ver con tu vida, pero mientras estás soñando eso, a lo mejor estás muerto de miedo, o muerto de risa, o llorando con una pena enorme. ¿Por qué tienes todos esos sentimientos? Porque representa algo que ni siquiera sabes descifrar, pero algo muy profundo tuyo. Entonces, para mí, Cervantes, el Quijote es un trasunto absoluto de Cervantes, ¿no? Él era un escritor tremendamente compasivo, ¿no? Entonces, con esa compasión, con esa falta de habilidad para ganarse la vida, tuvo una vida desastrosa el pobre Cervantes, ¿no? Con esa mala suerte, con ese desprecio del entorno, que cuando él quiere las mejores cosas, con tantas cosas está contando de sí mismo Cervantes ahí, tantísimas. Y otra cosa que yo creo que también cuenta es el miedo a la locura.
otra cosa que creo que también cuenta, que probablemente también la tenía Cervantes, ¿no? Y así que pienso que si hay un lector, por ejemplo, en mi caso mis libros no tienen nada que ver con mi vida, no escribo sobre mi vida para nada, pero si hay un lector que se tomara el trabajo horroroso de leerse todos mis libros, mis novelas, y que tuviera suficiente sensibilidad, yo creo que ese lector me conocería más que yo misma a mí misma. On tourne beaucoup autour de la question de la disociación. Estamos hablando mucho desde el inicio del encuentro de la disociación y, si le he entendido bien, la creatividad se debe a la angustia, a un naufragio. Me hago hincapié en la disociación porque usted explica cómo la vida se invierte durante el proceso de escritura, es decir, que la vida del libro prima ante la vida de todos los días. ¿No es esa una forma de disociación? On demandera l'avis du psiquiatre. Después pediremos opinión al psiquiatra. Sí, no, por supuesto. Es decir, hay expertos que dicen que una novela es un delirio controlado, ¿no? Y efectivamente te vives en esas otras vidas. Y además es muy interesante porque cuando empiezas la novela, pues estás como viviendo parte en este mundo y un poco en la novela. Pero a medida que avanza y sobre todo los meses finales suelen ser intensísimos y además estás en un punto de creatividad muy alto y estás viviendo dentro de la novela. Es decir, que ya este mundo palidece. En realidad la novela es como mucho más viva. Y en la etapa final sucede una cosa que yo lo llamo la etapa del embudo, porque parece que todo lo que vives en esta vida pálida, supuestamente real, empieza a coincidir con lo que estás escribiendo. Es una cosa mágica. Por ejemplo, estaba escribiendo una novela que se llama El corazón del Tártaro, que es el centro del infierno romano, ¿no? Y estaba en el momento final y entonces me fui a un dentista y en la antesala del dentista, en una de esas revistas médicas horribles llenas de anuncios médicos, había un reportaje sobre el Hades romano. Ya es raro, ¿no? Que coincide todo. De repente todo empieza a coincidir como si tu novela se desbordara y empezara a impregnar la vida llamada real. Patrick Lemoine, a propos Patrick Lemoine, en cuanto a la disociación, usted escribe lo siguiente: la disociación forma parte de lo que se acostumbra a llamar estado modificado de la conciencia. Sueño, meditación, experiencia de muerte inminente, trances colectivos e individuales, pesadillas, orgasmos, pero también rezos, meditación de plena conciencia, trances de posesión, ebriedad, ensoñaciones, sueños lúcidos, toma de drogas psicodélicas, delirios, alucinaciones, descorporeización, éxtasis, místicas, amorosos, intuiciones, creaciones artísticas. La creación artística, por lo tanto, ¿es una disociación? No creo que pueda haber creación si uno no está fuera de uno mismo. Como lo ha dicho usted, a la perfección. Hay que estar fuera de uno mismo. El próximo octubre voy a publicar una novela histórica que cuenta una historia no muy divertida durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, el holocausto de los locos que se produjo en Alemania, en Francia, no en Suiza. Se produjo en Italia, también en Escandinavia. Se masacró a los alineados, fue espantoso. Yo he creado personajes. Este es un ejercicio nuevo para mí y algunas mañanas, porque yo escribo por la mañana, desde las 5:30 hasta las 8:30 de la mañana. Después ya no puedo producir nada. Algunas mañanas estaba llorando porque estaba redactando cómo moría mi héroe principal y después me reía delante del ordenador. Yo también estoy un poco loco. Y creo que si no se produce, no hay creación. Por ese motivo, yo hacía referencia a los actores que están locos por encargo. Porque a veces también hay dirigentes políticos, por ejemplo Macron, ¿no? Cuando hacía con las manos este gesto, como si moviera unas alas durante su primera campaña, estaba en trance. Es decir, que un recital, una obra, una escritura es agotador, porque hay que hacer ese esfuerzo, salir de sí, y después hay que volver a entrar, porque si no se vuelve a entrar después de la creación, en ese momento sí se vuelve uno loco, y hay personas que sí se vuelven locas. Pollock, por ejemplo, el pintor,
decía que estaba ebrio. Es otra manera de disociación, de trance, pero Pollock solo podía crear cuando estaba totalmente borracho y por supuesto que era agotador. Todos tenemos trances, no lo olvidemos. Todas las noches, todos ustedes, los aquí presentes durante 20 minutos, 3 veces están totalmente locos, alienados. ¿Por qué? Porque durante 20 minutos, en 3 ocasiones, tienen alucinaciones visuales, olfactivas, auditivas, piensan en escenas improbables en las que creen totalmente, a no ser que también sueñen de día. La definición de la locura es ver alucinaciones, escenas increíbles en las que realmente se cree. Así que estamos todos locos por las noches. Todos tenemos la locura en nosotros, pero cuando uno se despierta ya no está loco. Si desgraciadamente uno es esquizofrénico, uno se despierta y lo sigue estando. Pero hay, por supuesto, un sinfín de definiciones de la locura. El trastorno bipolar, el antiguo trastorno maníaco depresivo, por ejemplo, Winston Churchill, el gran político del siglo XX, el mejor, lo entendió todo antes que los demás, Premio Nobel de Literatura, excelente pintor. Winston Churchill era capaz de estar totalmente fuera de sí, en trance, cuando creaba, cuando tenía su Black Dog, cuando estaba en esa fase depresiva, pintaba, y si Hitler se hubiese enterado de lo que Churchill pintaba cuando era un pintor excelente y para Hitler era un don nadie. Sí, hay una retrospectiva de Churchill en estos momentos. Sí, si ustedes en Internet ingresan esas palabras, pintura Churchill, lo verán. Víctor Hugo, de no haber sido escritor, también hubiese sido un fantástico pintor. Sus cuadros son excepcionales, son personas con múltiples dones. Víctor Hugo no creo que fuera bipolar, pero Winston Churchill no cabe duda, era bipolar, como sus ancestros, lo cual me permite indicar que las dudas que tenía debido a su paternidad o el que el padre no supiera si Winston era su hijo porque la madre de Churchill tuvo una relación 9 meses antes de su nacimiento con el embajador de Estados Unidos, debido a ello siempre hubo una duda, pero Winston, como otros tantos de los Churchill, 7 era bipolar. Para mí no hay duda alguna, es una enfermedad genética, era hijo de su padre. Y el padre de Winston era tan escéptico, se mostraba tan escéptico en cuanto a la autenticidad de su hijo, ello llegaba hasta tal punto que cuando su mujer dio a luz, se había organizado un gran banquete en el castillo del padre de Winston y durante ese banquete su mujer dio a luz. Y a él le pareció de excelente gusto el poner al recién nacido en una bandeja de plata con una campana por encima y presentarlo a todos los invitados como si estuviera muerto, es mortífero y no entiende por qué Winston sufrió tanto toda su vida. Patrick Lemoine, me dirijo a usted de nuevo porque creo que hay una pregunta capital que se aborda en su libro. Uno puede preguntarse si escribir en realidad significa sucumbir al trastorno psíquico. Por el contrario, escribir ayuda a mantenerlo a distancia, como dice respecto de Orlando y Virginia Woolf. Sí, efectivamente, a mí Orlando me parece apasionante. Primero porque era muy cultivada y por supuesto ese Orlando era Orlando Furioso, esa novela que es mucho más antigua, pero se convirtió en el icono de los trances o los transgéneros, los trans. Orlando se duerme siendo hombre y se despierta siendo mujer. Y no es esa la clínica de un trans, no tiene nada que ver, porque en principio cuando uno se transforma en hombre o mujer, cuando uno se ha nacido con un sexo, ese sexo, ello se debe a una larga reflexión. Uno cree que no tiene el cuerpo que merece, que ha habido un error, se utilizan hormonas, se recurre a la cirugía para cambiar de sexo. Con Orlando no ocurre para nada eso, él está perfectamente satisfecho. Siendo hombre, se despierta, es mujer. No tiene nada que ver con una persona trans, pero sí está totalmente vinculado con el trastorno disociativo de la identidad. Es una psicosis. Por ejemplo, la de Hitchcock. En su película Psicosis se ve perfectamente en qué consiste el desdoblamiento de la personalidad. Yo he tenido distintas pacientes con ese trastorno. Una de ellas tenía 18 alters. Y podía tener una voz de una niña de 4 años y tener una rabieta.
tirarse al suelo. Y también podía ser una mujer china mucho mayor. Orlando tenía solo 2 alters, un hombre y una mujer, y quienes lo adularon por ese motivo se han equivocado. Es un TDI. Si retomo la pregunta, escribir, crear de manera general significa que sucumbir al trastorno psíquico o mantenerlo a distancia. Creo exactamente que, al igual que en el ejemplo que ya presenté, ocurre como con los actores. Se está loco por encargo. En ese caso no se está realmente loco, pero cuando se escribe sí se está loco. Escribir es como un sueño. Si se es creativo, es como soñar, es un trance. Me da la sensación de que en el caso de Rosa Montero la situación es más complicada, porque en su novela El peligro de estar cuerda, explica usted que la vida real no es intensa y que la vida escrita es una vida más auténtica. ¿Por qué más auténtica? No, lo que digo es que yo creo, entre otras cosas, lo que nos pasa a la gente que nos dedicamos a cosas creativas es que somos unos junkies de la intensidad, que queremos vivir con una intensidad tremenda, y la creación, como hemos dicho al principio, con la primera pregunta que me has hecho, es pura pasión, es arder, ¿no? Realmente es orgásmica cuando de repente te encuentras en una escena que todo caja, que te parece, porque aprendes algo, descubres siempre cosas nuevas, porque escribes para aprender, no para enseñar nada, ¿no? Para poner luz en tus tinieblas. Entonces, realmente creo que somos todos junkies de la intensidad, y que esto hace, además, tenemos una capacidad, ¿no?, de sentir muy elevada. Pero claro, esto nos hace también muy intolerantes al aburrimiento y al tedio. Y esto puede llevar a situaciones pues complicadas en alguna gente que tenga el equilibrio psíquico más débil. Yo creo que para escribir o para crear no solo no hace falta estar loco, sino que estar loco en el sentido ese que decíamos antes, poseer un trastorno grave, te impide la creación. Y la historia está llena de artistas que de repente tuvieron una crisis psicótica y no pudieron crear más, como Hölderlin, como Schumann, por ejemplo, como Virginia, ¿no? Cuando no pudo con una nueva crisis, se suicidó. Entonces, no somos primos hermanos, yo diría, los enfermos. Creo que tenemos la cabeza conectada de manera distinta a la de la mayor parte de la población. Y en ese sentido, la diferencia quizá entre los que nos dedicamos a cosas artísticas y los que tienen trastornos mentales graves, quizás sea una diferencia cuantitativa y no cualitativa. Es decir, que esa especie de conexión neurológica distinta en ellos pues puede llegar a unos cambios o unas variaciones críticas, y nosotros más o menos lo llevamos, ¿no? Entonces, sí. Ha citado hace unos instantes a Pessoa, también lo hace en su libro. Dice, la existencia de la literatura es la prueba evidente que la vida no basta. Patrick Lemoine. Esta es la situación. Ahora quisiera centrarme en el capítulo dedicado a Steinbeck y a su novela Al este del Edén, porque en el diario que escribe en paralelo, Steinbeck explica que sin la historia de Caín y Abel, que da lugar a todos los trastornos psíquicos, los psiquiatras de hoy no tendrían nada que hacer, porque, según Steinbeck, la historia de Caín y de Abel es el cimiento, la causa de todos los trastornos psíquicos. Primero, pienso que Freud, no solo digo tonterías, pero sí dijo unas cuantas. Sí, escribió también muchísimas más tonterías, sobre todo sobre el feminismo. Pero creo que se equivocó por completo con el complejo de Edipo, que no tiene nada de universal, no está para nada generalizado. Existen algunos pacientes, pero es muy, muy raro que se produzca. Es una curiosidad incluso. Por el contrario, el complejo de Caín es realmente universal. Todas las guerras son fratricidas. Rusos contra ucranianos, judíos contra palestinos, protestantes contra católicos. Todas las guerras son fratricidas. Y a mi juicio, todas proceden del complejo de Caín. Caín, ya conocen todos la historia. Están Adán y Eva, tienen 2 hijos.
el mayor Caín es agricultor y Abel es ganadero. Caín mata a Abel porque, curiosamente, el Padre Eterno es completamente injusto y emite una preferencia descarada por Abel cuando los dos son hijos perfectos. Uno tiene las mejores ovejas, el otro presenta como ofrenda el trigo. No sé, Dios quizás es carnívoro y no le gusta el pan. En cualquier caso es injusto. Por eso Caín mata a Abel. Serás maldito, no tendrás hijos, no podrás establecerte. La historia demuestra que nunca fue maldito, tuvo una seña que le permitió protegerle, fundó una ciudad, tuvo hijos, se convirtieron ocuparon distintos cargos y todos somos sus hijos, según la Biblia. Así que a mí lo que me parece apasionante es que cuando hay una anomalía en la Biblia, en la literatura, hay que hacerse una pregunta. ¿Qué nos cuenta la historia de Caín y de Abel? Es apasionante. Hay un error en algún lugar. Retomemos la historia. Abel es más joven y como todos los habitantes en el Mediterráneo, cría cabras, ovejas, los cuida mientras toca la flauta. El otro, mayor, cultiva la tierra, trabaja muy duro. Uno puede imaginarse que en un momento dado Dios le dice al pequeño Abel que le prefiere porque es su hijo pequeño, pero que tiene que crecer. Y tenemos que entender que en ese momento Caín mató al niño que tenía dentro de sí. Es decir, que la historia de Caín y de Abel es simplemente un ejemplo del paso de la niñez a la adolescencia y a la edad adulta. Ese asesinato, solo el asesinato del niño que crece, todo se esclarece, se establece, se casa, funda una ciudad y todos nosotros somos sus hijos. Y el Padre Eterno hizo su trabajo. Ayudó a su hijo a emanciparse, a salir de casa, a viajar y después a casarse y a tener hijos. Todos somos hijos de Caín y de Abel, todos somos hijos de fratricidas, pero esos fratricidas en realidad son muy creativos. Freud se equivocó una vez más y creo que tenemos periódicamente, cuando uno piensa en los conflictos en el mundo, cuando atiende a un paciente, pensar en esa cuestión, la de las guerras fratricidas. Sí, veo que Rosa Montero sonríe. No, me parece muy interesante, sí. Me parece, nada, estaba sonriendo de complacida, no nada que decir. Retomo lo que decía antes. Rosa Montero explicaba que cuando se escribe tampoco es que se esté tan loco, porque en La loca de la casa usted explica que ser novelista y convivir felizmente con la loca de arriba. Después, en esa misma página, dice que la novela es la autorización de la esquizofrenia. Sí. Es bastante sólido ese diagnóstico. Bueno, la loca de la casa es una frase de Santa Teresa de Jesús y se refiere no a la creación, sino a la imaginación. Y Santa Teresa de Jesús tenía epilepsia y entonces le daba miedo, claro, cuando ella creía que se le iba la imaginación y perdía el sentido, y por eso le tenía miedo, ¿no? Entonces ese primer libro, trata en realidad de la imaginación que nos salva a todos, porque todos tenemos un montón de imaginación. En realidad la vida que vivimos es una construcción imaginaria. Incluso aquella persona que te dice yo es que no tengo nada de imaginación, tiene muchísima imaginación. Porque sin la imaginación con la cual damos una apariencia de orden al caos de la vida, sin la imaginación con la cual nos inventamos una memoria, porque creemos que recordamos, pero no es verdad. Nuestro recuerdo es una manipulación, es una creación, es un relato que nos hacemos y que cambiamos cada día. Lo que yo hoy recuerdo de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Y os habrá pasado esto. Yo tengo un hermano, ¿verdad?, con el cual a veces pues comparto recuerdos de cosas que hemos vivido los dos de pequeños, ¿verdad? Bueno, pues os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres, en absoluto. Ni la casa en la que él supone que ha vivido, ni la que he vivido yo, porque cada uno ha creado un relato distinto. Y sin esa imaginación, insisto, con la que ordenamos este caos
sin sentido que es la vida sería imposible de vivir. Sería puro ruido y furia, como dice Shakespeare, ¿no? Entonces, esa no es locura, ¿no? Primero, todos compartimos esa base imaginaria que hace que esta vida que parece tan sólida, sea en gran parte un espejismo. Empezando porque dentro de el centro de cada ojo hay un punto ciego. Ahí donde el nervio óptico se junta con la retina, el ojo no ve. Y sin embargo no ve nada. Y no os creáis que es un puntito pequeño, ¿eh? Es un punto que ocupa entre 2 y 4 grados del arco visual. La luna ocupa medio grado, o sea que es un pedazo de punto ciego en medio del ojo increíble. Ahora mirad para allá, mirad para acá, no se ve ningún punto ciego, porque el cerebro inventa lo que no ve. Así que vivimos literalmente en un espejismo, ¿no? Entonces, eso me fascina a mí, la falta de fiabilidad de la realidad. Alors pour qu'on comprenne bien ce que vous venez de dire, Rosa Montero, et pour qu'on comprenne bien votre travail, vous racontez par exemple... Bien su trabajo. Por ejemplo, en los 2 libros de los que estamos hablando, La loca de la casa y El peligro de estar cuerda, están escritos en primera persona de singular. Dice yo de principio a fin y cuenta una aventura amorosa con un actor de cine. En la primera ocasión lo cuenta y después uno vuelve a leer la misma historia y piensa que puede haber una errata. Y después uno se percata de que hay una pequeña diferencia y la vuelve a cortar por tercera vez. En la tercera historia tiene los ojos de otro color, azul, verdes, hay algún problema. Pero en La loca de la casa también emite una hipótesis muy seria como otras en el libro, y dice que los escritores escriben para cauterizar con palabras quizás los silencios inconcebibles e insoportables de la infancia, hipótesis que establece a partir de la desaparición de su hermana, pero en la vida real no tiene hermana. Exacto, sí. La loca de la casa es un libro que se lee, el lector entra en el libro creyendo que es una autobiografía. Pero entonces llega a un punto que es la historia, primera historia, la segunda historia con el actor, hay 3 versiones, que se dice el lector, pero bueno, esta mujer me está mintiendo, obviamente, y si me miente en esto, ¿en cuántas más cosas me habrá mentido? La respuesta es en muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, el punto central del libro, lo que Vargas Llosa llamaba el cráter del libro, el punto central es la historia de la desaparición de mi hermana gemela durante 3 días en nuestra infancia, y que luego apareció, pero nunca se dijo qué había pasado, ¿no? Y no tengo efectivamente ninguna hermana gemela, aunque el libro está dedicado a ella, ¿no? Pero el libro está dedicado a ella con una frase que me parece reveladora. Para Martina, se llama Martina, para Martina, que es y no es, y que no siendo me ha enseñado mucho. Porque en ese capítulo en donde cuento la desaparición, cuando yo lo estaba escribiendo, llegué al final y escribí esas frases que él dice, que la literatura, a lo mejor la escritura, escribes para paliar los imposibles secretos de la infancia, ¿no? Y dije, casi dije, ¡eureka! Porque había descubierto algo. A través de la mentira literaria descubres las verdades más profundas, porque hay zonas abisales en los seres humanos a las que solo se puede llegar a través de las fábulas, a través de los mitos, a través de los cuentos. ¿Es que el diagnóstico se precisa, Patrick Lemoine? ¿Se está precisando el diagnóstico, Patrick Lemoine? Sí, en vista de que hay muchos estudios que demuestran que la creatividad es genética, se ha demostrado con distintos escritores. Cuando un escritor es bipolar, se sabe que también en su familia habrá muchos bipolares. Hay una genética de la bipolaridad y lamento hondamente que Martina no haya existido, porque sería muy creativa. No sé si Martina hubiese sido pintora, música o cocinera o incluso una ama de casa, genial. Pero a mí me hubiese encantado conocer la genética de su hermana. Pero sí tiene en la vida real un hermano. ¿Es creativo su hermano? No.
Oui, alors, au point de vue Y no génétique, vengo de una familia, nadie en mi familia. au point de vue génétique, je voudrais pas encore vous faire beaucoup de peine. Sí, mais tampoco compte quiero tenu que de esté aún más triste, pero en vista de todo lo que existe, infidelidad, adúltero, todos somos los nietos de nadie. J'ai zappé cette question parce que Había dejado de lado una pregunta porque veía que el tiempo apremiaba, pero sí quisiera ahora retomarla, porque en los libros, en ambos, citan varias cifras. Y usted, Rosa Montero, dice que una de cada 4 personas en lo largo de su vida se enfrentará a trastornos psíquicos. Usted dice 20% de la población, lo cual significa que hay 13 millones en Francia con ese problema. Sí, no hay que olvidar que, según la OMS, en 10 años la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo. Es una cifra considerable. Y quisiera añadir algo más a lo que ya ha dicho Rosa. Dice que la escritura es una pasión, pero yo diría que es también una adicción. Yo todas las mañanas tengo que escribir páginas, varias páginas a las 5:30. Si hay un día que por un motivo X no puedo escribir, yo me siento mal. Cuando me voy de vacaciones se me prohíbe viajar con el ordenador y no me siento bien. Rosa Montero también cita otro estudio sueco, si bien recuerdo, en que se dice que los escritores tienen 50% de posibilidades más que la población general de suicidarse. Es muy extraño. Bueno, primero, la primera cifra que has dado del 25% no es mía, sino que es de la Organización Mundial de la Salud, que dijo antes de la pandemia, y yo creo que es una cifra muy baja, que el 25% de los seres humanos vamos a experimentar antes o después un trastorno mental en nuestras vidas. Y creo que es una cifra muy baja, para mí es mayor. Sí, hay cifras que muestran que la gente que nos dedicamos a cosas creativas somos más tendentes, hay una tendencia mayor a tener diversos trastornos, depresión, etcétera, mayor tendencia, y hay mayor tendencia al suicidio. Y entre todos los artistas, los que ganamos por goleada, los escritores. Pero tampoco hay que dramatizar esto, porque sigue siendo una minoría, por supuesto, del número total, y hay otras profesiones que también son mucho más tendentes al suicidio que la media. Y sin embargo, de los escritores o de los artistas decimos, hay que ver qué torturado es ser un artista, qué torturado es ser un escritor, que es mentira, no hace falta ser torturado, Pero en otras profesiones, como por ejemplo, ¿sabéis cuál es una profesión que tiene una media mucho más alta de suicidios? No la vais a adivinar. Los dentistas. Los dentistas se suicidan mucho más que la media. Y nadie dice hay que ver. Y el veterinario. Y el veterinario también, claro. Yo creo que es, entre otras cosas, por el acceso a los fármacos, por el fácil acceso a los fármacos. Pero bueno, nadie dice qué vida tan torturada tienen los dentistas y los veterinarios, ¿no? Je l'ai pas vu venir. Los psiquiatras no tienen problemas. Sí, lo que me parece divertido, dice el moderador, es que los médicos se suicidan más que la población general, los psiquiatras más que los médicos y los psicoanalistas más que los psiquiatras. Es decir, que cuanto más se especializa uno en este tema, más riesgo de suicidio hay. Y desgraciadamente esa es la realidad. Pero creo que son cifras con las que hay que ser escépticos, porque en el caso del suicidio, he hecho algunas investigaciones, 5% de los investigadores son creativos, el 95% que publican, los investigadores que publican, no son nada creativos, así que entre todos los escritores, entre todos, ¿cuántos son creativos, cuántos no, cuántos corren mayor riesgo de suicidio? Son estudios que yo considero con mucha preocupación, porque no se sabe claramente quién es escritor y quién está loco, no está claro. No, es que se me ha ocurrido, escuchándote, claro, que yo no sabía, pero parece lógico que los psiquiatras tienen más riesgo de suicidio y los psicólogos aún más riesgo de suicidio, pero eso es porque mucha gente que hace psicología y bastante gente de la que hace psiquiatría hacen la carrera porque piensan que están locos, o sea, que tienen el problema anterior. Yo, que tuve estos ataques, estas crisis. Claro, yo que tuve estas crisis de pánico a los 16 años, en mi época y en mi clase social, que era baja, nadie te llevaba al psiquiatra, y entonces dije, voy a estudiar psicología para ver qué me pasa.
Así que yo estudié, me fui a la universidad a estudiar psicología porque pensaba que estaba chiflada. Y yo creo que el 98% de los psicólogos van a psicología por eso. Y el otro 2% porque son hijos de psicólogos y eso lo tienen peor todavía, ¿no? Alors, il y a un truc très intéressant. Nous avons un témoignage en direct. Il y a un truc très intéressant. Testimonio en directo. Hay que entender una cuestión que es muy interesante. Ahora hay menos psiquiatras locos que antes. ¿Por qué? Por un motivo bien sencillo. Antes, y así ocurría en toda Europa, cuando uno era psiquiatra es porque se había querido ser psiquiatra. Muchas personas, en ese caso, creían que les iba a curar de su locura. El ser psiquiatra creían les iba a salvar. Ahora hay una clasificación cuando se hace la oposición y más del 90% de los psiquiatras no querían serlo. Lo son porque depende de la clasificación en las oposiciones. Así que ahora no está tan mal que así sea. También quienes trabajan en urgencias, en reanimación, también se matan. 2/3 de quienes trabajan en ese ámbito, el de la reanimación, se suicidan. Los psiquiatras ahora están menos locos que antes y me parece buena noticia. Sí, sí. Por eso he dicho que psiquiatras menos que los psicólogos, sí. Además es más difícil estudiar psiquiatría, tienes que hacer medicina, tales. Oui, mais parce que l'internat en Espagne. Sí, la oposición que se hace para ser médico en España es, me imagino, igual que en Francia. Es decir, que uno puede optar por estudiar psiquiatría en función de cómo haya quedado clasificado en la oposición. Así que no es la primera elección, es algo triste. Un momento. Y de todas maneras no es una crítica, porque puedes ser un gran psicólogo o un gran psiquiatra si has hecho el estudio pensando que estás loco, porque te puede dar más empatía con el paciente, ¿eh? Depende de lo que hagas luego con tu carrera y con tu vida. Je suis pas très convaincu de ça. No estoy muy convencido. On arrive déjà au bout du temps qui nous est imparti. Se está agotando el tiempo que se nos había concedido. Antes de devolver la palabra al siguiente orador, quisiera hacerles una pregunta a cada uno. No escribir sería un caos, sufrimiento, tristeza, pero lo peor para usted sería dejar de leer. Si no lee, muere. Hay una escritora española que se llama Nuria Amat, que publicó un libro de ensayos literarios hace como 30 años. Y en él hacía una pregunta a los escritores. Y decía, un juego cruel, decía, si por alguna razón catastrófica tuvieras que escoger entre no volver a escribir nunca más y no volver a leer nunca más, ¿qué escogerías? Entonces yo cogí esa pregunta y en estos 30 años se la he preguntado a 500 escritores de todo el mundo, ¿eh? Porque efectivamente yo creo que, sobre todo los novelistas, creo que tenemos la sensación de que dejar de escribir nos volvería locos, que nos descosería, que nos haríamos pedazos, que nos partiríamos, ¿no? Pero bueno, o sea que es una elección muy dura. Y he preguntado a estas 500 personas, por lo menos, y todos menos 2 hemos contestado que preferiríamos escoger seguir leyendo. Todos menos 2. Y de esos 2, a uno no me lo creo. Creo que simplemente lo decía por, yo soy un escritor, yo escribir. Del otro sí me lo creo. Pero es increíble, porque dejar de leer es no poder respirar. Es un mundo sin oxígeno. ¿Cómo vive la vida la gente que no lee? No lo sé. Puisque vous parlez Estaba hablando de las entrevistas que ha hecho a distintas personas. Solo decir que ese extracto de su obra está al final, un extracto del final, y que es un diálogo entre usted y Doris Lessing, que le recibió en su casa. Dijo que había sido muy amable cuando publicó el primer artículo porque no contó toda la verdad, porque vivía en condiciones bastante difíciles al final de su vida. Bueno, tenía un Diógenes y era tremendo porque fui a su casa, que era una casa de estos, un pequeño chalet de estos ingleses, y entonces todo el piso de abajo, eran 2 pisos, vivía sola, y todo el piso de abajo ya estaba tomado por las basuras, todo. La cocina completamente tomada, el pasillo, todo tomado. Y la escalera, ya las basuras empezaban a trepar por los escalones, ¿no? A la mitad de la escalera, con el piso de arriba, se acababan las basuras, subías a ese piso, que es donde ella vivía, y era espartano, limpio, raído, pero todavía limpio, ¿no? Pero veías al monstruo del desorden subir por las escaleras. No lo conté porque me pareció muy cruel contarlo, ¿no? Pero era tremendo.
Voilà, c'était juste pour situer Solo era para contextualizar la parte del libro que se leyó antes. Sí, el síndrome de Diógenes es una fuente de cuentos espantosos. Tengo a varios pacientes que lo tienen. Es un tipo de TOC. Pacientes que no quieren que vayamos a ayudarlos a ordenar, a tirar la basura, los orinales llenos, porque tienen vergüenza e incluso el psiquiatra no quiere que vean lo que hacen. Es horrible. Patrick Lemoine, si se hubiese tratado a todos esos autores o a sus personajes, usted hace un diagnóstico en su libro. Es un libro apasionante. Si se los hubiese tratado, ¿nos hubiésemos perdido algunas obras maestras? Sí, creo que hubiese sido una catástrofe. Si se hubiese tratado a Mozart, no tendríamos la flauta encantada o el Requiem, porque desgraciadamente los cuidados psiquiátricos son como una cortadora de césped que arrasa con todo. Recuerdo que tenía una paciente con mucho talento que tenía un trastorno bipolar y me decía que el problema era que cuando estaba deprimida no podía pintar. Cuando estoy en fase maníaca tampoco, porque es un caos todo y tengo que estar entre esas dos fases. Y mi problema consistía en encontrar un tratamiento que regulara el humor, pero con una dosis muy baja para que tuviera esas fases maníacas, porque si no hay oscilaciones no hay creatividad. Ya hablábamos antes de que hay escritores que son bipolares con padres bipolares. Ustedes dicen que estamos deprimidos, nosotros consideramos que estamos sanos, nos dicen que somos maníacos, nosotros respondemos que no, que redactamos una obra. Este sistema de diástolas y sístolas que permiten encerrarse en la idea de la obra y después esa expulsión de letras, de palabras que se produce, es la escritura. Para que se dé esa situación es necesario. No creo que haya un escritor que pueda tener un ritmo continuo. Si yo no puedo escribir, pinto el fondo del cuadro, por así decirlo, corrijo las faltas de ortografía, retomo algunas figuras de estilo. No puedo ser creativo todos los días. Hay días up y otros down. Quisiera hacer una subasta. Una subasta de 3 preguntas. Decide el público. Levanten la mano rápido, por favor, y no sean tímidos. Muy bien. 2. Tercera pregunta. Tercera pregunta, perfecto. Les vamos a acercar el micrófono. No veo muy bien, creo que es una mujer con los auriculares en las orejas. La escuchamos. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Rosa. Estoy encantada, incluso si no lo puedo decir con buen acento, encantada de verla, de ver a la persona que ha producido estos dos libros entre tantos otros, y que yo he disfrutado mucho leyendo. Gracias a mi hija Marión, que ella sí habla español, he podido participar en esta velada que es encantadora. Es muy emocionante verla en persona, en carne y hueso, ver que existe y que detrás de un libro hay personas. También creo que yo también estoy más loca, no soy tan creativa, porque mi vida, como la suya, ha estado marcada por duelos, por penas, por dificultades, por momentos en que uno decae y cree que es el fin del mundo. Así que me alegro de que la escritura sea una escapatoria que le permite nadar, que le permita ser conocida y adulada. Yo lo que temo es que cuando se habla de locura, y esta noche se está hablando de ello con muchísima ligereza, yo quiero que se tenga en cuenta el sufrimiento enorme que hay detrás de esa palabra locura. Aunque uno diga que está loco por usted o que le enloquece el chocolate, que algunas cosas son una locura, ese término lo estamos tratando con mucha ligereza, pero entiendo que tiene también muchísima profundidad. Y por ese motivo espero que a través de la creación el loco, la loca, encuentre ese vínculo. Para mí lo importante es no perder el vínculo, evitar el aislamiento de la persona loca o de las personas locas. Hay que mantener el vínculo. Muchas gracias por esa intervención, porque precisamente yo también quería hacerle esa pregunta, pero el tiempo apremia. Usted insiste mucho en que la locura es soledad en estado absoluto. Lo que mal llamamos locura es una ruptura de la narración común. La persona se siente
siente que se sale de la piel de la tierra, que se sale de la sociedad. Y efectivamente el dolor psíquico es esa sensación de soledad, que es una sensación de soledad que si no has estado ahí no sabes cómo es, porque no tiene nada que ver con ninguna otra soledad, ni siquiera puede tener que ver con la soledad ante la muerte, que desde luego no me hace ninguna gracia pensar en ella, pero la muerte por lo menos es algo que es lo más común que nos pasa a todos los humanos, nos pasa a todos, nos hermana, mientras que el trastorno mental te engaña y te hace creer que eso que estás sintiendo y que te está pasando no le ha pasado a nadie, no le puede pasar a nadie más, que eres un marciano, que no puedes entenderte con nadie, que no puedes verbalizar la locura, por eso tú no puedes hablar. Cuando estás en una crisis no puedes poner palabras, es lo inefable, ¿no? Y esa soledad es un dolor bestial. La única cosa que yo he encontrado para ejemplificarlo es que es como la soledad del cosmonauta que se le rompe la manguera que le une a la nave. Y entonces empieza a derivar hacia la negrura infinita. ¿Y qué hacemos en esta maldita sociedad? Lo que hay que hacer es alargar la mano, coger la manguera rota, traer al cosmonauta a la Tierra, coserlo con las demás personas. Y eso hará que su vida sea vivible, sea suficiente para vivir. Pero lo que hacemos es todo lo contrario, es empujarlo, es condenarlo. A la persona con trastorno mental todavía la lanzamos al espacio exterior. Y eso me parece de una injusticia tan grande y además con tan poco podríamos calmar tanto el dolor del mundo, es decir, con un esfuerzo simplemente de intentar entender y de intentar acompañar y de intentar acoger a la gente con trastornos mentales, que son muchísimos, ¿no? Entonces, cambiaría realmente, bajaría mucho el dolor del mundo. Y es muy grave, tienes toda la razón y me encanta que lo hayas dicho. Puede ser muy grave y muy doloroso. Creo que el dolor psíquico es el dolor más grande que hay. Patrick Lemoine. Sí, yo también quería retomar esa palabra, ligereza. No quería dar la sensación de que tratamos con ligereza de la locura. Mi trabajo consiste en ayudar a pacientes que corren riesgo de suicidarse, que están aislados, tienen delirios. Y lo peor es que hay pacientes a quienes les diagnostica una esquizofrenia, lo saben, tienen alucinaciones, saben que son alucinaciones, pero es más fuerte que ellos. No es algo ligero, por supuesto que no. Yo creo que cuando tengo éxito en una consulta, cuando he conseguido que mis pacientes narren con humor tonterías, creo que he hecho un buen trabajo. El humor no es ligereza, la empatía es esencial en mi oficio. Soy muy consciente del inmenso sufrimiento de las personas con que trato. Muchas gracias. ¿Alguien se ha decidido? Pregunta 1 y 2. Pregunta siguiente. Le acercamos el micrófono. Et on vous écoute. Le escuchamos. Buenas noches. Quisiera expresarme, ¿cómo decirlo? Me da la sensación de llegar de otro mundo. Para mí, escribir es precisamente luchar contra la locura del mundo. Para mí no es un acto de locura. El mundo es capaz de hacer que yo me vuelva loca y es la escritura la que me ayuda a curarme. Además, me da la sensación de que el mundo del que vengo es un mundo que vive un tipo de sufrimiento que hace estallar el cerebro, así de claro. Mi problema es el siguiente, como escritora. Vengo del Líbano, de Oriente Medio. Mi problema es este, cómo seguir escribiendo frente a todo ese horror que me apresa a diario, que me persigue. Entiendo perfectamente a Rosa y a Patrick. Entiendo su manera de proceder. Me gusta mucho su descripción, pero me da la sensación de que no es lo que yo vivo, o es lo que viviría
si estuviera en un país en paz, donde mi sufrimiento como individuo se debiera quizás únicamente a mi infancia, a mi entorno, si se debiera a traumas a los que yo he estado expuesta. Pero mi pregunta como escritora es esta. He leído distintos extractos de la novela. Se ha dicho que los escritores sufren, que hay escritores que son poseídos por la realidad. Escritores que durante toda la carrera han intentado entender el mal y crear personajes que encarnan ese mal. Y uno se pregunta cómo una persona normal puede acostarse por la noche y el día siguiente, si hay una guerra civil fratricida, cómo esa persona puede transformarse en monstruo. La esquizofrenia es un delirio de troceamiento, por así decirle. Esos pacientes tienen la sensación de estar cortados en trocitos y desgraciadamente el Líbano es esquizofrénico. Líbano es el ejemplo tipo. Hay distintos componentes en el país, un país que antes vivía en armonía y que se matan unos a otros. Deje que responda. Y me parece dramático, la entiendo perfectamente. Creo que escribir en un contexto de ese tipo es seguramente salvador, sanador, terapéutico para la sociedad, para usted también, quizás. Creo que no es incompatible lo que nosotros decimos y vivimos, lo que dice y vive usted. No, uno escribe desde todo lo que es, desde lo que ha vivido, lo que ha soñado, lo que teme, sus enfermedades físicas, su relación con el entorno, y todo eso te hace escribir de una determinada manera. Y escribes contra el dolor del mundo, también yo. Lo que pasa es que tú tienes un dolor mucho más desaforado, más chillón, más en la oreja, quiero decir, más inmediato. Pero yo también, a mí me aterroriza lo que pasa en el mundo y me aterroriza el mal y me aterroriza, una de mis últimas novelas es sobre el bien y el mal, ¿no? Y sobre los niños torturados por sus padres y por sus familias. O sea, me horroriza el dolor del mundo, también me llega. Entonces, cada uno escribe conforme a lo que el mundo ha hecho de esa persona. Y de ahí sacamos un libro. Y naturalmente tú estás con ese tumulto de dolor agónico cercano, ¿no? Tiene que reflejarse, claro. Bueno, on va s'arrêter là parce que bien, esto es todo. Me dan pena las intérpretes. En las grandes conferencias internacionales hacen turnos de 20 minutos. Acaban de trabajar una hora y 20, se merecen un aplauso. Quisiéramos subrayar la calidad excepcional de la interpretación. Me han asombrado. Bravo. Rosa Montero, la folle du logis. Rosa Montero, la loca de la casa, la folle du logis, el peligro de estar cuerda, le danger de ne pas être folle. Ambos libros en francés están publicados en la editorial Métayer. Patrick Lemoine, Sophie Villiers-Vincent, La salud psíquica de los escritores y sus personajes, ediciones Odile Jacob. Los libros están en venta en la librería y ambos autores están a su disposición para dedicarlos. Gracias. Gracias a todos por la calidad de su escucha y por haber escuchado esta conversación algo loca. Que disfruten de la velada.